Hola. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a analizar el circuito eléctrico del problema 2 del capítulo 3 del libro Análisis de circuitos eléctricos en ingeniería del autor William Hyde. En este problema nos piden contar el número de nodos, elementos y ramas que lo componen. Vamos a empezar explicando qué es cada uno de estos conceptos y cómo identificarlos en el circuito. Comencemos. Primero, hablemos sobre los nodos. Un nodo en un circuito es un punto de conexión donde se unen dos o más elementos, y es el lugar donde la corriente puede dividirse o combinarse. En otras palabras, un nodo es cualquier punto en el circuito donde convergen varios componentes. En este circuito, podemos identificar los nodos buscando los puntos de conexión entre resistencias y fuentes de corriente. Vamos a contarlos. En primer lugar, tenemos el nodo inferior, que une las dos resistencias de 4 ohms y la parte inferior de ambas fuentes de corriente. También tenemos el nodo que une la resistencia de 1.5 ohms con la parte superior de la fuente de corriente de 2 amperios, el nodo que une la resistencia de 5 ohms con la parte superior de la fuente de 5 amperios y por último podemos ver que el autor del libro pone a prueba nuestras habilidades, primero poniendo este supuesto punto de unión para hacernos creer que es un nodo, pero que realmente no lo es. Además, el circuito tiene una resistencia de 2 ohms en paralelo con un cable o cortocircuito, dado que este cortocircuito tiene una resistencia de 0 ohms, podemos encontrar la resistencia equivalente de estos dos elementos en paralelo utilizando la siguiente ecuación. Realizando la operación podemos encontrar que del paralelo de la resistencia de 2 ohms y del cortocircuito tenemos una resistencia equivalente de 0 ohms, lo anterior tiene mucha lógica, ya que en un video anterior habíamos mencionado que la corriente eléctrica siempre escoge el camino con menor resistencia para pasar, en este caso la corriente eléctrica que se acerque por alguno de los extremos de la resistencia de 2 ohms preferirá circular a través del cortocircuito y no por la resistencia. En otras palabras, sería como si la resistencia de 2 ohms no existiera en el circuito. Tomando en cuenta lo anterior, el cortocircuito será considerado como el nodo número 4 del circuito. Ahora vamos a hablar de los elementos del circuito. Un elemento es cualquier componente que forme parte del circuito, como resistencias, fuentes de corriente o voltaje, y cualquier otro dispositivo conectado en el circuito. En nuestro circuito, podemos identificar las resistencias y las fuentes de corriente como elementos. Vamos a contarlos juntos. El circuito tiene la fuente de corriente de 2 amperios y la de 5 amperios, así como las resistencias de 1.5, 2, 5 y 2 resistencias de 4 ohms. En este caso, tenemos 7 elementos en total. Finalmente, veamos qué son las ramas. Una rama es un camino independiente de corriente que conecta dos nodos. Cada rama contiene un elemento y es el trayecto que la corriente puede seguir entre dos nodos. Vamos a contar las ramas en el circuito, identificando cada camino que conecta un nodo con otro sin pasar por otro nodo intermedio. Se tiene la rama que une al nodo 1 con el nodo 2 y contiene la fuente de 2 amperios. La rama que une al nodo 1 con el nodo 3 y contiene la fuente de 5 amperios. La rama que une al nodo 2 con el nodo 4 y contiene la resistencia de 1.5 ohms. La rama que une al nodo 4 con el nodo 1 y contiene la resistencia de 4 ohms de la izquierda. La rama que une al nodo 4 con el nodo 1 y contiene la resistencia de 4 ohms de la derecha. La rama que une al nodo 4 con el nodo 3 y contiene la resistencia de 5 ohms. Es necesario mencionar que la resistencia de 2 ohms no forma parte de una rama, ya que tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la misma está presente el nodo 4, y por definición una rama une dos nodos diferentes y este no es el caso. En un video anterior se había mencionado que un circuito tiene igual número de elementos que de ramas, este es un caso especial donde esto no se cumple, ya que este circuito tiene 7 elementos y solo 6 ramas, aunque para algunos autores eléctricamente se puede ver como que la resistencia de 2 ohms no existe. Si hacemos esta consideración entonces sí se tiene igual número de ramas que de elementos. Y eso es todo. Espero que este análisis del circuito haya sido útil para entender cómo contar nodos, elementos y ramas. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video si les fue útil,
y dejar en los comentarios cuál es el próximo circuito que les gustaría que analicemos aquí. Hasta la próxima.